De parte de la coalición de movimientos y organizaciones sociales de Colombia, que es una plataforma a la cual se articulan organizaciones de base de indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, movimientos por la cultura y movimientos de cristianos, movimientos de iglesias. Quiero presentar lo que hemos venido construyendo a lo largo de estos años de caminar, como la propuesta que hemos denominado de paz con justicia social desde la CONOSOC, y concretamente nuestros puntos de vista frente al tema del conflicto armado y de la solución política al conflicto armado. Al final me voy a referir como a un saludo específico de parte de la Mesa Ecuménica por la Paz. En Colombia llevamos más de 5 décadas de confrontación armada entre el Estado y la insurgencia, y el modelo que se ha impuesto para resolver este conflicto ha sido el de la vía militar, el cual consideramos que es un modelo fracasado por múltiples razones. Entre ellas es claro que ninguno de los actores armados, incluyendo al Estado con todo su apoyo militar de parte de los Estados Unidos y de muchos otros escenarios, no ha podido derrotar militarmente, al contrario. En tanto, los movimientos sociales y el conjunto de la sociedad civil prácticamente han sido ignorados y afrontan y han afrontado históricamente las consecuencias de este conflicto. Con el transcurrir del tiempo y la intensidad de la guerra, este conflicto se ha venido degradando y ha venido afectando de una manera más dramática a la población civil, de una manera también inimaginable, con costos humanos, sociales, económicos, políticos y culturales incalculables, que han hundido una verdadera posibilidad de vida con dignidad y bienestar de varias generaciones. Es evidente que entre más se prolongue este conflicto armado, serán más difíciles de superar sus efectos. La presión social por un pacto de paz y el acuerdo de desmovilización con el movimiento armado M-19 que llevó a la Constitución Política del 91 no se tradujo en los cambios estructurales esperados, a pesar de incorporar elementos de carácter democrático. Este acuerdo fue utilizado por la clase dominante para incorporar políticas neoliberales, antidemocráticas y privatizadoras del nuevo orden globalizador. En consecuencia, se produjo un escalonamiento y generalización de la violencia política y del uso de las armas para dirimir los conflictos de poder y de negocio. El ascenso del campo popular en América Latina, en el marco de los fenómenos políticos mencionados, consideramos que ha cambiado el mapa político de la región y la correlación de fuerzas, permitiendo que iniciativas de paz como las que se desarrollan en Colombia tengan posibilidades de apoyo y de respaldo internacional. Aludiendo al punto de las perspectivas y estrategias de construcción de paz, consideramos que en Colombia se desarrollan varios conflictos. Hay conflictos de carácter económico, social, cultural, político y el conflicto armado, que en particular el conflicto armado colombiano entre el Estado y las guerrillas es principalmente político, motivado en lo fundamental por la exclusión política histórica a la que han sido sometidos los principales actores de oposición social y política. Creemos que la salida de este conflicto armado debe ser política, para superar la guerra mediante un proceso de negociación entre el Estado y las guerrillas, con la participación protagónica del movimiento social popular, que como sujetos políticos deben presionar a los actores armados a parar la guerra a partir de acuerdos claramente definidos para avanzar en la solución de problemas estructurales que han sido causales del conflicto armado y evitar así su continuidad. Creemos que otras formas de violencia como el narcotráfico, el paramilitarismo, la delincuencia común, entre otras, son responsabilidad fundamental del Estado desactivarlas en el ejercicio que tienen del monopolio de la fuerza.
La participación del movimiento social popular se debe hacer mediante una agenda social propia y autónoma, expresada en un pliego nacional de exigencias como elemento dinamizador de la unidad y la presión política y social que surge de la lucha social popular organizada. Los conflictos sociales no se van a solucionar en una mesa de diálogos de paz, sino en el marco de la lucha de los sectores sociales y de sus conquistas. Esto no elimina la relación directa que hay entre el conflicto armado y el conflicto social. Consideramos que el actual proceso de solución política debe incluir y debe incorporar elementos de exigibilidad a los actores armados para respetar la vida de las personas, los procesos organizativos, sociales y las comunidades en sus territorios. Se debe exigir al Estado colombiano el desmonte real y efectivo de los grupos paramilitares, hoy llamados BACRIM, que operan en el territorio nacional, y la desmilitarización de la vida civil y de la sociedad, acabando con el reclutamiento forzado y las redes de informantes. Se debe construir una propuesta de verdad, justicia y reparación y no repetición desde la perspectiva de los movimientos y organizaciones sociales en su calidad de víctimas colectivas, de tal manera que se destierre la impunidad como estrategia de poder. E igualmente se deben desarrollar iniciativas de recuperación de territorios y bienes en el marco de procesos integrales de retorno y reparación integral a las desplazadas y los desplazados, con garantías dignas, legales, políticas, económicas y sociales. Consideramos que para alcanzar la paz en Colombia hay que superar fundamentalmente las políticas generadoras de inequidad, pobreza y precarización en las condiciones de vida de los amplios sectores sociales colombianos. Se debe consideramos que la implementación de modelos y políticas económicas y sociales que favorecen los intereses privados nacionales e internacionales en detrimento de las grandes mayorías de la población y de la nación colombiana son uno de los causales del actual conflicto. Y vemos que la adopción e implementación de ideologías y políticas militaristas que justifican la guerra como el principal medio de participación y control, que incluye estrategias de vulneración de derechos humanos, comisión de crímenes de lesa humanidad y el desplazamiento forzado de comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, urbanas, que son despojados de sus tierras y bienes, son igualmente un elemento que alimenta todo este conflicto. La criminalización de la pobreza y la movilización y la protesta social menoscaban sistemáticamente el derecho a la libertad de opinión. En últimas, la impunidad y la exclusión social y económica son un elemento siniestro que han sido los principales factores del actual conflicto. Al respecto, la Comosot plantea las siguientes propuestas para el actual proceso de solución política del conflicto, identificando también algunos límites que percibimos del proceso que se ha iniciado y algunos alcances. Vemos que el actual proceso de diálogos crea condiciones políticas para el inicio de un periodo de apertura democrática y de lucha política legal, que bien podría significar un nuevo periodo político en Colombia si realmente es respetado. Hay algunas limitaciones que vemos en el actual proceso, y es que consideramos que el actual proceso se ha blindado impidiendo la participación directa de las organizaciones sociales populares, que son pues realmente la más clara expresión de la sociedad civil desde el campo alternativo, mientras que otros sectores de la sociedad civil, como los industriales, los militares retirados, sí cuentan con un asiento propio en la mesa de diálogos de La Habana. Esperamos que los procesos que se puedan generar con el ELN y con el EPL tengan otro formato que facilite la participación del movimiento social colombiano, y que también el proceso actual de las FARC y el gobierno abran esta posibilidad en lo que resta del proceso. Una de las principales debilidades que vemos del actual proceso es que no vincula a los diferentes grupos insurgentes de la misma manera, y a los que van entrando se les va dando un tratamiento de segunda y de menosprecio.
Consideramos que si no se llega a un acuerdo político con el conjunto de la insurgencia, quedarán abiertas las puertas para una nueva escalada del conflicto armado. La casi exclusiva referencia a lo que ocurre en La Habana y la presentación del proceso de paz como la panacea de la salvación para Colombia, consideramos nosotros que se está utilizando por parte del gobierno colombiano, dado que mientras que se desarrollan los diálogos, el gobierno ha venido avanzando aceleradamente en el ajuste neoliberal a través de múltiples iniciativas legislativas que no son vistas por ellos como acciones de guerra, pero que consideramos que son acciones de guerra contra la población y que indudablemente nos lanzan hacia uno de los periodos más agresivos de lucha social y de agudización del conflicto social, que cobrará muchas vidas por la defensa de la soberanía, de la calidad de vida, de la democracia real. Diera la impresión de que el proceso de diálogos transita de una manera paralela a las luchas sociales. El tema de la salud, por ejemplo, que es uno de los temas que más ha generado movilización e inconformidad por parte del pueblo colombiano, no ha entrado en lo absoluto en la mesa de diálogos y parece que no va a entrar. Hay algunas propuestas que planteamos como propuestas de unidad y que pues se inscriben en la dinámica de la configuración de un amplio movimiento social por la paz en Colombia con justicia social, que vemos prefigurado en la Ruta Social Común para la Paz. Vemos que la Ruta Social Común para la Paz es el escenario en el que estamos llegando el conjunto de las organizaciones sociales. Igualmente son muchas las que faltan y debemos reforzar una convocatoria al pueblo colombiano. La paz no puede ser solamente una reivindicación de las organizaciones sociales y políticas, sino debe ser asumida como un gran clamor del pueblo colombiano. En ese sentido vemos que iniciativas como las Constituyentes por la Paz, de la Marcha Patriótica, el Congreso por la Paz, del Congreso de los Pueblos, los consejos territoriales de paz que estamos impulsando desde la COMOSOC, son propuestas de la izquierda social y política que todavía no logran convocar ampliamente al pueblo colombiano y que tendrían que encontrar puentes para fortalecer una dinámica de convocatoria mucho más amplia y efectiva. La paz con justicia social se construirá en la medida en que el pueblo colombiano y las organizaciones populares nos posicionemos en esta coyuntura de los diálogos. La paz no se va a alcanzar mientras no se afecte el actual modelo de desarrollo excluyente. Y esto va a suceder solo hasta cuando exista una dinámica de unidad fuerte y potente desde el campo popular. Nuevamente la Ruta Social Común para la Paz y la convocatoria que consideramos urgente de una gran movilización nacional de la sociedad civil por la paz a realizarse en el primer trimestre del año entrante urgen, en la medida en que se requiere posicionar a la sociedad civil como un actor de primer orden en el actual proceso de paz. La COMOSOC le apuesta decididamente a la unidad y son muchos los signos que hemos dado de ello, desde el movimiento social, desde el movimiento ecuménico, desde los diferentes sectores sociales. Le estamos apostando a configurar un escenario único en el cual los distintos procesos sociales y populares nos sintamos convocados y desde donde convoquemos al pueblo colombiano. Quiero terminar haciendo un saludo de parte de la Mesa Ecuménica por la Paz, que es un movimiento de iglesias de base que venimos configurando desde el mes de abril de este año, y que quiere expresar un saludo a la Ruta Social Común y a este evento en el sentido de expresar la voluntad de paz de muchos procesos de iglesias que también estamos vinculados a la lucha social por la paz. Expresamos este saludo, por tanto, desde el seguimiento de la letra, de la lógica y el espíritu del Evangelio y de la praxis de Jesús de Nazaret, persona a quien le fue arrebatada su vida por colocarse de manera decidida del lado de las mayorías populares de la sociedad, por defender a los oprimidos y a las oprimidas, por un sistema social, político y religioso que pactó con el imperio de la época, por andar por caminos y poblados con personas excluidas de ese sistema,
por arrojar del templo a los banqueros explotadores de su tiempo, pagó el atrevimiento de retomar y practicar el mensaje imperativo del profeta Isaías: he venido a liberar a los oprimidos y a proclamar la libertad de los cautivos. Muchas gracias.